Desde siempre hemos oído que el coeficiente intelectual era determinante para saber si una persona tendría éxito en la vida. Un test podría marcar el futuro de su éxito académico y profesional. Sin embargo, hace ya varios años que desde el ámbito empresarial se dieron cuenta de que son otras capacidades las necesarias para el éxito en la vida, y esas no las medía ningún test de inteligencia. Piensa por un momento la importancia que las emociones tienen en nuestra vida cotidiana y rápidamente te darás cuenta de que la mayoría de las veces marcan todas nuestras decisiones casi sin percatarnos. ¿Compraste tu coche haciendo cálculos de rentabilidad? ¿Elegiste tu pareja porque objetivamente era lo mejor y la mejor opción? ¿Elegiste tu trabajo porque te ofrecía el mejor sueldo? La mayoría de nuestras decisiones están tintadas, si no dominadas, por las emociones. Ante esto hay que admitir que hay gente con un dominio de su vida emocional mucho mayor que otra, y es curioso ver que poca correlación hay entre la inteligencia clásica y la inteligencia emocional. Un caso extremo sería el típico empollón que, llevado al límite, es una máquina intelectual, pero con una vida emocional desastrosa. Por otro lado, podemos encontrarnos con gente que no pasó de la escuela primaria, pero que llevan una vida exitosa y poseen una vida ordenada y envidiable. Estos casos extremos no son lo común, pero es necesario darse cuenta de que hay que prestar mayor atención a este tipo de habilidades que pueden marcar en nuestra vida tanto o más que el coeficiente intelectual. Pues muy buenas noches y bienvenido, bienvenida. Aquí estamos al otro lado, un domingo más y un ratito más compartiendo, pues ya sabes, ese ratito del café, de la cena, bueno, pues o del descanso, como te lo quieras tomar. Contigo ahora mismo, pues al otro lado de la televisión, Alicia Planelles, parapsicóloga, o de la radio, que por si no nos puedes ver, nos puedes escuchar. Y ya sabes, aquí estamos entablando conversaciones varias, una vez más, y hoy yo creo que también de un tema que os puede interesar. Pero antes de entrar de lleno, como siempre, presentar a los colaboradores, que hoy se va a convertir en uno, porque tenemos a nuestra querida Sara un poquito indispuesta. Desde aquí le mandamos un beso muy grande y ya sabemos que estos fríos no son nada buenos. Así que os paso a presentar a nuestro astrólogo particular. Ya sabéis que él pues está aquí todas las semanas para interpretar vuestras cartas natales y bueno, pues comentaros cómo os va a ir en ese tema que queréis saber. Luego diremos más cosas y cómo podéis poneros en contacto para enviarnos pues vuestros datos. Antes que nada, pues saludarle, Sirio Simo, buenas noches. Buenas noches, Alicia. Bienvenido. Feliz año. Igualmente. Y a todos ustedes, un año más. Sí, un año más, aquí Además estamos. nos suma 9, lo cual, oye, está muy bien para un equilibrio, ¿no? Sí, nos hemos ido ya de la cuadratura del 8, ¿no? Sí, Que, el 8 un poquito qué más malo, duro. ha sido duro este año. Yo no sé a ti, pero para mí ha sido duro y para muchas de las personas que están ahí al otro lado, pues yo creo que también. Sí, yo creo que con el 9 habrá un poquito más de recogida. Pues bueno, así sea. Así sea. Así sea, así sea. Y por cierto, ya sabéis, cosas de las programaciones, y que teníamos pendiente un programa sobre los orígenes de Navidad y todo eso que yo anuncié en la última ocasión, pero bueno, pues aunque sea fuera de fecha, pues lo haremos. Así que ya sabéis que yo cumplo las deudas y esta es una, pero hoy tenemos un programa diferente y de un tema que muchos hemos oído hablar de la inteligencia emocional, pero no sabemos bien lo que es, y yo creo que nos mejoraría mucho la vida si le tenemos un poquito, si le prestamos un poquito más de atención. Y para hablar de esto tenemos a una persona
que, bueno, ha sido un descubrimiento para mí, así que lo vamos a tener en otros programas, porque también habla de otras cosas muy interesantes, pero hoy vamos a hablar de este tema que nos ocupa. Ella es diplomada en Ciencias de la Educación, Master Trainer en Programación Neurolingüística y además tiene distintas formaciones en terapias alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. María José Díez, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y feliz año a todos también. Pues nada, encantada de tenerte a ti aquí y encantada de que nos ofrezcas, pues por ejemplo, información sobre este tema, que como decía yo, muchas veces hemos oído hablar de la inteligencia emocional. Parece que hace pues 2-3 años se puso de moda, salieron un montón de libros. Efectivamente. Pero como que no nos hemos enterado muy bien de lo que es. Entonces yo creo que lo mejor sería empezar, pues eso, preguntando qué es realmente la inteligencia emocional. Pues bien, como tú muy bien dices, Alicia, has hecho una buena introducción al principio, entonces no voy a repetirme mucho, ¿no? Pero en cierta medida este término ha cobrado mucha vida desde que Daniel Goleman publicó su libro de inteligencia emocional. Después ha publicado otros libros también en los cuales ha profundizado más en este tema. Realmente la inteligencia emocional, como muy bien has explicado tú, supone un 80% en el éxito de la vida de una persona. Y cuando estamos hablando de éxito, pues no estamos hablando de ser pues un personaje público importante, ni ser un gran artista, en fin, que eso estaría muy bien, ¿no? Tener éxito en la vida significa ser feliz dentro de lo que cabe, afrontar los retos de la vida como aprendizaje, sabiendo que cada cosa que nos ocurre forma parte de nuestra propia evolución personal. Tener éxito en la vida es realmente ser uno mismo, conocerse a uno mismo. Entonces, digamos que esto a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido trabajando, se ha ido hablando de ello, ¿no? Pero Daniel Goleman hace un estudio muy bueno en su libro, entonces ahí ya nos habla sobre datos, en los cuales pues ya habla que, como tú muy bien has dicho, solo un 20% del coeficiente intelectual está determinando el éxito en la vida, es un 80%. Bueno, ¿y qué es eso de la inteligencia emocional? Pues exactamente, queremos saberlo, vale, estamos impacientes. Pues sí, la inteligencia emocional pues es el desarrollo de una serie de habilidades, ¿vale? Habilidades como son pues la empatía, el control de impulsos, el aprender a tener una confianza en sí mismo, la autonomía, seguridad, el positivismo, el afrontar los retos de la vida de una forma diferente, todo ello, estas habilidades y muchas más, como pueden ser la flexibilidad, la responsabilidad. Y me gustaría un poco remarcar aquí, ¿no?, que la responsabilidad, que todos vivimos así como algo, como una carga, como algo que nos pesa, ¿eh? Si nos hagamos la prueba, pensemos un momentito lo que es responsabilidad y a todos como que nos pesa un poquito, ¿no? Bien, pues la responsabilidad la palabra viene del latín, que es habilidad de respuesta. Entonces, cuando empezamos a encarar realmente la responsabilidad como habilidades de respuesta, digamos que nuestra visión de las cosas cambia bastante, ¿no? Entonces, pues todas estas habilidades, junto con nuestras emociones, es decir, con una buena gestión de nuestras emociones, darían por resultado el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona, pues, digamos, no tiene demasiada evolucionada o desarrollada, mejor dicho, sería la palabra, su inteligencia emocional? Bueno, pues mira, normalmente cuando somos obsesivos, cuando nos aferramos a las cosas y no estamos abiertos al cambio. Cuando somos cuadriculados, vaya. Efectivamente, estamos hablando, hay una carencia de inteligencia emocional, Cuando no somos positivos, hay una carencia de inteligencia emocional. Cuando las cosas que nos pasan en la vida las vivimos un poco como resignación, hay una bastante clara diferencia entre la resignación y la aceptación de las cosas, porque la resignación me hace ser pasiva, me hace decir, bueno, esta es la cruz que me ha caído y no se trata de eso, se trata de desarrollar habilidades de respuesta con esto que me está ocurriendo en la vida, ¿no? Y aprender con ello. Luego ya aceptaré y fluiré con aquello que me ocurre, ¿vale?
Y además también se destaca pues las personas que no tienen inteligencia emocional, digamos que van un poco, son volubles, ¿no? Y están un poco como esclavizadas de sus emociones. Bueno, y algo también interesante es los deberías, ¿no? Claro, las personas los deberías. Deberías sí, tener las responsabilidades, pero sin ubicar bien, ¿no? Efectivamente, cuando carecemos de inteligencia emocional, y bueno, carecemos no porque todos tenemos, ¿no? Pero digamos cuando no la tenemos suficiente despierta, ¿no? O desarrollada, funcionamos un poco con las creencias irracionales de las que habla un autor que se llama Ken Keyes, ¿no? Que dice, el yo debo, tú debes, la vida debe. Es decir, yo debo a toda costa ser exitoso, o sea, tener éxito en todo lo que me propongo, ser perfecto, caerle bien a todo el mundo. Y claro, cuando eso no ocurre, pues soy un asco. Tú debes a toda costa pues ser justo siempre conmigo, comprenderme. Y tú, que me conoces bien, deberías saber lo que necesito en cada momento, sin tener que yo pedírtelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una postura muy cómoda. Muy cómoda, ¿eh? Entonces, ahí hay una carencia de inteligencia emocional también, ¿no? Y la vida debe facilitármelo todo, con facilidad, ¿no? Y ahí empiezo a comparar, ¿no? Y decir, fíjate, fulanito tiene aquello, yo no tengo nada, ¿no? Entonces surge aquello que decía mi abuela, ¿no? Que decía, hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellado, ¿no? Sí, claro. Bien, yo os puedo asegurar que todos nacemos con estrella, que sí que es cierto que cada uno viene con unos aprendizajes más o menos profundos, pero que todos tenemos esa luz y esa estrella para poder desarrollarla. Entonces, pues digamos que la inteligencia emocional, así un poco resumida, constaría en esto. Me gustaría saber a mí, aparte de todo lo que has dicho, ¿qué papel tienen las emociones y los sentimientos? Supongo que tendrán un papel, puesto que estamos hablando de inteligencia emocional, las emociones y los sentimientos un papel importante, ¿no? Porque a veces eso de, por ejemplo, el deberías, pero podemos ampliar el campo a terrenos más personales. Entonces, ¿qué papel tienen las emociones y los sentimientos? Pues digamos que es fundamental y muy importante. Es decir, las emociones nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Porque realmente las emociones las generamos única y exclusivamente nosotros, independientemente. A veces pensamos que es el otro el que a mí me genera o me despierta una emoción en concreta, ¿no? Y a medida que aprendemos a conocernos a nosotros mismos, vemos la importancia de las emociones en cuanto al propio conocimiento interior, ¿no? Porque aquello que me despierta el otro, tanto una emoción positiva como una emoción negativa, digamos, está hablándome de mí, está hablando de aquello que yo he de trabajarme, de aquello que no he cultivado todavía, ¿no? Es un tema para mí muy importante y bastante bueno. A mí me gustaría un poquito, si me lo permites, Dime. a mí es que me gusta mucho utilizar las metáforas en mis cuentos y en mis clases y tal, ¿no? Entonces hay una metáfora muy bonita que yo creo que resumiría un poco esto, ¿no? Pues adelante, encantada. Sí, hay una historia que cuenta que había un sabio meditando a la orilla de un río y vio pasar a un caminante por este río. En esto vio que había un escorpión que estaba ahogándose en el agua, y entonces el caminante ve al escorpión y, alma de buena fe, coge la mano, la mete e intenta sacar al escorpión. Claro, inmediatamente lo suelta porque la reacción del escorpión no se hizo de esperar, le pica, ¿no? Pero claro, el escorpión vuelve ahí con sus patitas, otra vez que me ahogo y tal, ¿no? Y entonces el caminante, pues es todo corazón, vuelve a meter la mano en el río, vuelve a sacar y le vuelve a picar, ¿no? Entonces, claro, el sabio ya no puede esperar más, ¿no? El sabio dice, pero buen hombre, pero no se da cuenta usted que cada vez que está metiendo la mano, cogiendo al escorpión, le pica. Dice, ay, pero es que me sabe mal porque el pobrecito se va a ahogar, ¿no? Y entonces el sabio le contesta, bien, está bien que usted quiera salvar al escorpión, ¿no? Pero ha de saber primero que la naturaleza del escorpión es picar. Por lo tanto, si usted quiere salvarle, lo mínimo que podría hacer es protegerse antes.
Entonces yo creo que aquí, pues, esta metáfora nos enseña muy bien que las emociones hay que escucharlas, hay que comprenderlas, aceptarlas, ¿no? Pero también necesitamos de ese razonamiento, ¿no? Entonces la inteligencia emocional, digamos, que lo que hace es casar de alguna forma nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que es el que se encarga pues del razonamiento, el pensamiento y todo esto, con la emoción y con el corazón, de forma que podamos escuchar las emociones, pero también saber qué vienen a decirnos esas emociones. Es decir, ambos, tanto el hemisferio cerebral izquierdo como el derecho, tienen que estar en unión para realmente haya un buen desarrollo en nuestra inteligencia emocional, ¿no? Entonces las emociones, yo parto en principio de que hay un único sentimiento. El único sentimiento que existe es el amor. Sí. Entonces, cada vez que nosotros vivimos la vida haciendo aquello que realmente nos gusta, cada vez que decimos aquello que realmente queremos decir, que no caemos en autoabandonos, pues por obtener un amor malentendido, por no obtener la aceptación o la aprobación de los demás, dejamos de ser quien realmente somos, dejamos de demostrar o de decir aquello que sentimos, o por incluso mantener una paz y un equilibrio que creemos que está ahí, ¿no? Pero que a veces pues no se sostiene por sí mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de hacer esto, de esa emoción, de ese sentimiento que es el amor, surgen las emociones positivas, la armonía, la felicidad, la paz, ¿no? Todo aquello que podemos hablar positivo. Pero contrariamente a lo que creemos, lo contrario del amor no es el odio. El miedo. Muy bien, gracias, Silvia. De nada. Exactamente, es el miedo. Entonces, cada vez que por miedo dejamos de ser quienes somos, cada vez que por miedo pues uno se defiende antes de pensar, porque piensa que va a ser atacado, ¿no? Y antes de que lo ataquen, ataco, ¿no? Creo una autodefensa, engaño, miento, porque quiero obtener la aceptación y la aprobación de los demás. Cuando surge el miedo, surgen todas las demás emociones negativas. ¿Y esas emociones negativas no son sentimientos? Lo digo porque acabas de decir que el único sentimiento que existe es el amor. Bien, eso es una terminología. El más puro, ¿no? Sí, yo. Pero, perdona que te corte. Sí. Es que yo tengo que preguntártelo porque las personas que están ahí al otro lado, aunque tú lo tengas muy mascado y como terminología pues utilizada, seguro que les ha llamado la atención y habrán dicho ¿cómo que el único sentimiento es el amor? ¿Y qué pasa con el odio? ¿Y qué pasa con el dolor? Claro, haces bien, sí, porque yo a veces me pongo a hablar y no bien. Efectivamente, yo he hablado del único sentimiento, el amor, pero el amor con letras mayúsculas, no el amor de pareja solo, ni el de hijos, ni familia. No estoy hablando de amor, incluso hacer una paella, oye, el amor a hacer aquello que estás haciendo, ¿no? Bien, yo hago una distinción entre sentimiento, amor y emoción. Para mí todo lo que es vivir el amor se traduce en emociones después, lo digo para mí, emociones positivas. Cada vez que yo vivo el no amor, que se esconde realmente miedo detrás de todo esto, vivo emociones negativas, el resentimiento, la rabia, la pena, la culpa, es decir, todas esas emociones vendrían de no vivir ese amor con letras mayúsculas. Tu auténtico ser. Efectivamente. Entonces, las emociones cumplen, volviendo un poco a la pregunta que me habías hecho, cumplen un papel muy importante. Porque cuando yo aprendo, y eso se aprende evidentemente, nadie nos ha enseñado, ¿no? Porque a pesar de que vivimos en una sociedad de consumo en que pocas cositas podemos comprar, que no llevamos un manual de instrucciones detrás, ¿verdad? Pero la creación más hermosa y más profunda que hay, que es el ser humano, venimos sin ese manual de instrucciones, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Nos han traído muy mal. Por favor, a quien Está la astrología, ¿eh? Lo que pasa es que no siempre se le hace caso. Sí, pero vamos. Efectivamente. No, hay a otros... quien competa, por favor, envíennos aquí con un manual de instrucciones, porque esto no puede ser. Exactamente, exactamente. Bien, entonces esto se aprende, y da igual con la astrología que con cualquier otra disciplina, ¿no? Pero se aprende. Entonces, cuando aprendemos primero a escuchar nuestras emociones, ¿qué hay detrás de una rabia? ¿Qué es lo que me muestra esa rabia? Pues es muy interesante, porque incluso puedo ver partes de mi sombra que no están siendo reconocidas. Sí,
Dime. Es que es muy interesante eso que has dicho, pero voy a ponerlo, si me permites, en un ejemplo práctico. Porque así digamos que para ayudar a que las personas que se encuentran con este tema por primera vez, ¿qué hay detrás de una rabia? O, por ejemplo, cuando tenemos a una persona delante, es que me da una rabia que hagas esto, o me molesta tanto que hagas esto. Claro. ¿Qué hay claro. detrás de eso? Bueno, puede haber sin fin de cosas, ¿vale? Y aquí, pues en tan breves momentos, yo no voy a generalizar, ¿vale? Pero bueno, yo sí te voy a decir, por ejemplo, Bucay utiliza, por ejemplo, una metáfora que a mí me gustó mucho, ¿no? Él dice que yo me puedo ver perfectamente en mis manos, en mi cuerpo, puedo ver esta silla, puedo ver mi pelo incluso, ¿no? Pero si tengo algo aquí en mi rostro, digamos, va a ser necesario que tú me digas, María José, tienes algo aquí en el rostro, quítate ese rayajo que llevas ahí, ¿no? O incluso voy a necesitar un espejo, evidentemente, para poder verme, mi rostro. Es decir, la única parte de mi cuerpo que yo realmente no puedo ver a mí misma es mi rostro, ¿no? Entonces Bucay dice que los aspectos de la personalidad son iguales. Es decir, necesitamos la mirada del otro para poder reconocernos. Entonces ahí las emociones cumplen un papel muy importante. Cuando tú estás diciendo, hay una persona que de repente, ¡uf, qué rabia me da esto que está haciendo!, ¿no? Bien, pues ahí hay un efecto espejo. Es decir, yo tendría que ver que esa emoción que se ha disparado en mí, de alguna forma, es algo a lo que yo estoy reaccionando. Puede ser que a lo mejor esta persona, yo soy una persona muy conciliadora, una persona que no me enfado, que trato siempre de poner los intereses de los demás por encima de los míos propios, por ejemplo, ¿vale? Entonces soy muy comedida, no levanto el tono de voz, procuro siempre que haya paz y armonía, pero muchas veces a costa de castrarme yo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien de repente pues empieza a chillar o empieza a mostrar a lo mejor ciertos comportamientos que yo no me permito, ¿no? Me puedo enfadar y puedo generar rabia. No estamos juzgando si el comportamiento de la otra persona es adecuado o no es adecuado en ningún momento, pero a la medida que yo empiezo a leer, empiezo a comprenderme a mí misma y empiezo a darme cuenta, pues esa rabia, por ejemplo, puede ser que yo no me permito enfadarme en la vida, porque a lo mejor he sido una conciliadora, como te he dicho, que he puesto los intereses de los demás por encima de los míos propios. Entonces, claro, cuando veo que alguien realmente está marcando los límites, y claro, atraemos precisamente aquellas cosas exageradas, es decir, porque el efecto espejo, la vida es que es así, ¿no? Atraemos precisamente aquellas cosas que más nos duelen, porque si no parece que no movemos lo que tenemos que mover, ¿no? Que no aprendemos. No aprendemos, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, una de las lecturas que yo podría darle a esa rabia es decirme, claro, es que ahora entiendo por qué tengo esta rabia, ¿no? Gracias al comportamiento de esta persona me doy cuenta de que yo no me permito a mí misma enfadarme, me permito poner mis límites, me da mucha rabia que otros lo hagan. Eso sería un ejemplo, ¿no? Se llama proyección. Efectivamente. Lo que estabas comentando, ¿no? Que una herida personal realmente lo vemos en el de enfrente sin aceptar que es una cuestión no resuelta de nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. Pues Y además es curioso, Alicia, porque es que lo hacemos tanto en las emociones negativas como en las positivas, Es decir, también a veces nos quedamos fascinados con las cualidades de otras personas, o nos despiertan emociones muy bellas las otras personas y pensamos que eso es ajeno a nosotros, que no somos capaces, y eso no es cierto, porque no reconocemos nada fuera que no esté dentro, ¿vale? Esto que me cuentas es interesante. Yo creo que ahora una pregunta que yo creo es importantísima. Una vez nos damos cuenta de que, claro, esas cositas pues no están en equilibrio en nuestro interior, habría que intentar pues educar o aprender esas emociones. ¿Se puede educar esas emociones? ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Mira, pero para empezar, ¿no? Tenemos que tener algo muy claro. Existen 3 teorías que pretenden definir la personalidad humana, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes habrán oído hablar del determinismo genético, del determinismo psíquico y del determinismo ambiental. Es decir, el determinismo genético
nos habla de que somos el resultado de los genes. Es decir, yo soy como papá, soy como mamá, claro. como el abuelito, ¿vale? Entonces mi carácter y mi mal genio es porque Mi viene de papá ahí. es mal genio. Exactamente. Tiene mal Entonces, genio, vaya. dije, lo siento, te quedas con eso y ya está, ¿no? Bien. Luego está el determinismo psíquico, que dice que somos el resultado de los valores, de las creencias, de las influencias psicológicas en las cuales nos hemos educado. En este caso, claro, nuestros papás, que nos han inculcado de alguna forma, ¿no? Y el determinismo ambiental habla de que somos el resultado de las influencias socioeconómico-culturales del ambiente en que hemos crecido, ¿vale? Esto es cierto, es decir, no lo vamos a negar, ¿vale? No. Pero en estas tres teorías se les escapa algo muy importante, y es que entre el estímulo y la respuesta está la capacidad de elegir, y que podemos elegir. Entonces, como tú muy bien dices, claro que podemos aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional, pero el paso primero y previo es elegir. Elegir que quiero esto y saber que tengo capacidad para hacerlo. Es que es importante esto que estás diciendo, para todo el rato estoy diciendo que es importante, pero es que me parece importante porque vamos a ver, hay personas que esto que acabas de decir de los 3 tipos de personalidad, están tan convencidos que dicen que es así, o sea, es así y no te puedes salir de ahí. Entonces, explícanos alguna forma para salir de ahí, o sea, ¿cómo podemos coger y decir, quiero elegir esto o salirme de esto y educar mis emociones? Bien, lo primero que yo les propondría a ustedes es que hicieran una lista de todos los no puedos de su vida, ¿vale? No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo sentir esto, no puedo... Vale, hagan una lista de no puedos. Y luego que los tachen. Muy bien. Y luego que tachen los no puedos y pongan no quiero. Y dense cuenta realmente de cuántas de esas cosas realmente es un no puedo y cuántas de esas cosas realmente es un no quiero. Es decir, si yo no mido la altura necesaria, por mucho que me empeñe en ser un jugador de baloncesto, no voy a poderlo. Entonces ahí puedo decir que no puedo ser un jugador de baloncesto, ¿vale? Pero hay cosas que no se tratan de eso, hay cosas que realmente es no quiero, ¿vale? Y bueno, es perfecto, es decir, si yo decido, porque el libre albedrío está por encima de todo, si decido no aprender, pues no pasa nada. Pero no me voy a autoengañar pensando que no puedo, realmente decido que no quiero aprender, que me es más cómodo seguir estando así y que me estén sacando las habitas del fuego y cosas por y dejarme llevar por la rutina y por la inercia y así, efectivamente. Pues como vengo de esta familia y de esta comunidad, pues tengo que vivir así porque es lo que he aprendido, ¿no? Sí, es más efectivamente. cómodo. Mira, hay un estudio que se hizo sobre los determinismos y se siguió muy de cerca a 2 hijos de un delincuente, ¿vale? Este señor, que se pasó la mitad de su vida pues entre rejas, digamos, cuando se hizo el estudio a estos 2 hijos, un hijo decidió hacer una vida más o menos normal, tenía una familia, un trabajo estable y tal, y el otro pues hizo lo mismo que su padre, delinquir. Entonces ellos no sabían que se les iban a hacer este seguimiento, ¿vale? No lo sabía ni uno ni el otro, se les cogió por separado, ¿no? Y cuando se les preguntó a ambos, ¿qué te ha hecho hacer que tu vida sea de esta manera, ¿no? Los 2 contestaron lo mismo, es que con el padre que tenían no podía hacer otra cosa. Entonces, claro, fue sorprendente. Es decir, nosotros elegimos constantemente, no somos conscientes de que estamos eligiendo, pero es que elegimos incluso cuando nos abocamos hacia las limitaciones, hacia la infelicidad. Estamos eligiendo ese camino, bien por comodidad, bien porque nos vemos perdidos, pero que tenemos que tener conciencia de que podemos elegir, por favor. Es muy importante. Es que tengo que hacer una pausa, un parón, no nos vamos, no. Pero es que lo noto, que los que estáis ahí al otro lado estáis diciendo, vamos a ver, que yo no he elegido la circunstancia por la que vivo, que yo no he elegido que me trate mi amigo, mi pareja, mi amiga, mi prima, de esta manera, no lo he elegido, ¿por qué me tratan así? Claro, el discernimiento, por favor. Yo cuando hablo de elegir no estoy diciendo que yo haya elegido ese tipo de vida. Lo que estoy hablando es que puedo elegir qué hacer con este tipo de vida que me ha tocado, que es una opción diferente. No, es que quería aclararlo porque claro. Muchos estaban preguntando. Sirio, ¿querías preguntar? Sí, a raíz de lo que estamos comentando, ¿no? Claro, la lección, ¿no?, que comentas. Yo creo que tendemos a pensar que somos muy racionales, ¿no?
pero hay estudios, de hecho, ¿no?, que demuestran que todo lo contrario, que la mayoría de decisiones son emocionales. Y claro, realmente la lógica, ¿vale? Si nos lo planteamos, la lógica tiene unas leyes, modus tollens, vale. En la vida real, en la práctica, la mayoría de las situaciones no tienen todos los factores que necesitaríamos. ¿Sabes? Es decir, se te plantea una situación y te falta información por todas partes. Si me das un año más, me das toda la información que necesito, yo lo puedo resolver con lógica. Pero en la realidad es, oye, mañana por la tarde me contestas y tal, y dices, uy, pero si no lo sé hasta... Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre nos falta información para resolverlo de una manera mental. Por tanto, ¿quién tiene que resolver? Las emociones, ¿no? Entonces, claro, y ahí me junto a lo que estabas comentando, ¿no? Claro, si realmente la mayoría de decisiones son emocionales, lo más evidente es que, claro, no vamos a ser conscientes de que estamos tomando la decisión, porque precisamente las emociones es la parte de nosotros que no es racional. O sea, es una paradoja bien divertida, ¿no? Que nuestra mayoría de decisiones las tomamos de un modo inconsciente porque son emocionales y no racionales, ¿no? Lo racional es yo decido conscientemente y lo racional es lo decido, pero a no ser que haga toda la introspección que nos está explicando María José, ¿no? De conciencia, de analizar. Claro. Efectivamente, lo que estás diciendo, se ha demostrado, ¿no?, que hay una preponderancia de nuestro corazón sobre nuestra mente, ¿no? Pero un poco volviendo a la metáfora de antes, tenemos un poco que casar estos hemisferios de alguna forma, ¿no? Es decir, Oriente se ha preocupado mucho por desarrollar el hemisferio cerebral derecho, Occidente nos hemos preocupado mucho por desarrollar el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con lo racional y con la inteligencia, el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, de lo que se trata ya es de unir ambos hemisferios, ¿no? Entonces, digamos que las emociones, como muy bien dices, para mí, personalmente, son la vía de autoconocimiento, porque en la medida que yo voy reconociendo esas partes que yo no entendía de mí, o esas partes que estaban en la oscuridad en mí, es gracias a las emociones, ¿no? Pero cuando yo empiezo a comprenderlas, empiezo a escucharlas, empiezo a aceptarlas, después puedo aprender a reconducirlas y a soltarlas también cuando hace falta, porque también es cierto que tampoco hay que engancharse a las emociones cuando ya han sido el funcionamiento de la mente y de las emociones, porque es sorprendente ver cómo reaccionamos a los estímulos, que estamos constantemente reaccionando a representaciones mentales que nos estamos haciendo. No a la realidad misma. Sí, que cada vez nos montamos una película nosotros mismos que claro. Y después de eso no hay nada, pero ya nos hemos cabreado, enfadado, dicho del otro a la otra persona, de todo. Sí, claro. Entonces necesitamos información, porque yo hasta que no he sabido esa información, pues he visto la vida como la he visto, ¿no? Entonces, muchas veces como límites, como trabas, como realmente obstáculos que me eran difíciles de superar, ¿no? Entonces, digamos, yo tuve que pasar por una serie de circunstancias, tuve que pasar por una serie de historias para descubrir esto, ¿no? Y sobre todo las ganas de querer cambiar, porque si en PNL, por ejemplo, en programación neurolingüística decimos que hay uno de los presupuestos de la PNL es que todo está en continuo cambio. El universo mismo, como tú bien sabes, está continuamente en cambio, ¿no? Entonces, no podemos aferrarnos a que las cosas sean siempre igual. Es decir, a lo largo de nuestras vidas van cambiando nuestros valores, van cambiando nuestras creencias, nuestras necesidades, nuestras apetencias. Es decir, y a veces, pues porque en un periodo determinado de nuestra vida nos ha funcionado bien, nos resistimos a aceptar que ahora toca otro periodo donde hay nuevos aprendizajes, ¿no? Como decimos en PNL, cuando ya me sé todas las respuestas, va y me cambian las preguntas. Pero es que es así realmente como ocurre en la vida, ¿no? Estamos en este planeta para aprender. Y todo, desde mi punto de vista, va orientado ese aprendizaje a desarrollar el gran ser que somos, ¿no? Y a desarrollar ese amor que en esencia somos. Hablabas de que tengo que tener ganas de querer cambiar. Para tener ganas de querer cambiar, digo yo, que haría falta una motivación. ¿Cómo podemos encontrar esa motivación o de dónde podemos sacar esa motivación para querer o tener ganas de cambiar eso? Ay, Alicia, eso yo creo que se siente. Es decir, llega un momento en tu vida que dices...
he de hacer algo diferente, porque si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, no vamos a llegar a una parte diferente, seguiremos en el mismo lugar. Por lo tanto, hay un momento en que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y uno empieza a mirarse y a darse cuenta realmente. Fíjate que una de las cosas para mí más maravillosas que estamos viviendo en estos últimos años, la verdadera revolución que estamos teniendo en estos momentos para mí es el darnos cuenta de que el poder cambiar nuestras vidas no depende de nada externo a nosotros. Es decir, las circunstancias pueden estar ahí y realmente, pero yo no soy mi situación de vida. Es decir, yo soy algo más, yo tengo una situación de vida que resolver. Y ahí mi inteligencia emocional va a desarrollar un papel importante, ¿no? Pero yo soy algo más esa situación de vida, ¿no? Entonces, claro, a veces nos empeñamos en amar y ni tan siquiera hemos aprendido, ni nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos, porque hay unas creencias también ahí de fondo, ¿no? De que es egoísmo, de que... En fin, unas falsas creencias que nos han abocado a veces a no ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Por lo que he dicho antes, nos han enseñado y hemos aprendido, desgraciadamente, a autoabandonarnos constantemente, ¿eh? Entonces, eso hay que reconducirlo. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta de que no es nada que esté fuera de nosotros cambiar las cosas que en este planeta no nos gustan. Sí, cada uno de nosotros es muy importante, las cosas que podemos hacer para poder cambiar las cosas. Pero claro, si yo no sé amarme a mí misma, si yo pretendo llevar paz fuera de mí, cuando dentro de mí hay un sinfín de conflictos sin resolver, difícilmente voy a poder llevar esa paz y esa armonía. Sí, pero esto es muy complicado para una persona que empieza, entonces está muy bien, evidentemente, empezando por la primera norma, si yo no me quiero, ¿cómo voy a esperar que alguien me quiera de verdad? ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por aprender, no existe la panacea. Yo invito a todos los videntes que busquen el camino, que yo cuando empecé no sabía realmente, porque yo vengo o sea, he hecho otras cosas hasta lo que finalmente en los últimos años he ido desarrollando. Hubo una fuerza dentro de mí, algo que quería un cambio, algo que no sabía, ¿no? Y entonces yo me dediqué a buscar, es decir, que escuchen su voz interior, que escuchen ese malestar que en esos momentos puedan estar teniendo, que lo escuchen, que busquen a alguien, de alguna forma, y sobre todo que se den cuenta qué cosas en su vida están haciendo por obtener aceptación y la aprobación de los demás. Eso para mí sería fundamental, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo por un amor malentendido? O por mantener una situación en lo que ellos creen que es paz o equilibrio, que todos lo hemos hecho en algún momento determinado, ¿eh? No voy a decir esto, no voy a hacer aquello porque ahora hay paz, y si ahora digo y expreso aquello que siento, pues voy a crear desequilibrio, ¿eh? Entonces eso sería fundamental. Y luego pues hay distintas formaciones, Alicia, ¿eh? Cada uno puede ir enraizando, o sea, metiéndose por caminos diferentes. Antes de seguir con las formaciones, me parece importante enumerar otro caso que tú estabas comentando ahora, de mantener una situación para que, bueno, ahora está más o menos y tal, no romper el medio equilibrio que hay. No es que sea equilibrio, sí, sino que antes ha sido una situación peor. Pero hoy las situaciones de no estoy bien como estoy, ni con quién estoy, pero... y lo que dirán mis padres, y lo que dirá mi familia, y lo que dirán los vecinos, si cambio esto... Pues mira, se necesita mucho coraje, ¿vale? Mucho coraje para uno ser fiel a sí mismo. Y comprendo que hayan ganancias secundarias a veces, y que esas ganancias secundarias a veces pues obtengan una primacía sobre el ser uno mismo. Es muy humano que hagamos este tipo de cosas. Yo lo comprendo perfectamente porque también he pasado por ello, ¿no? Pero también te digo que cuando inicias el camino, ya no hay vuelta atrás. Es decir, cuando uno empieza a descubrir realmente quién es y empieza a querer ser fiel a sí mismo, se necesita mucho coraje, pero el universo te apoya, ¿no? Te apoya. Y cuando, en la medida que desarrollamos nuestra inteligencia emocional, yo también te puedo decir por propia experiencia, no dejamos de tener emociones, porque hasta que nos muramos, por lo menos hasta que tengamos la iluminación, no creo que sea este mi caso, ¿no? Estamos continuamente aprendiendo, ¿no? Entonces no dejamos de tener
emociones, no dejamos de tener malos ratos ni retos en la vida, ¿no? Porque cada vez se nos van poniendo unas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que antes te podía costar, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, simplemente digo, un año levantarte, pues ahora puedes hacerlo, a lo mejor con 2 meses, con 1 mes, es decir, puedes hundirte, puedes llorar, puedes vivir la emoción, pero luego te remontas y sabes lo que es bueno para ti. Tienes tus tentaciones, como tú decías, a dejar, ay, mejor la comodidad, mejor tal, pero luego ves que no puedes traicionarte a ti mismo. Entonces, mucho coraje, eso sí, se necesita. Bueno, hablabas que después de tomar esa decisión y decir, no, es que esto ya está bien y no quiero ir por aquí, quiero solucionar mi vida y sentirme bien conmigo mismo o conmigo misma, que es lo primero, pues hay muchas técnicas, muchas formas que, bueno, uno puede investigar, puede leer o puede estudiar. Tú eres directora de un centro. ¿Aquí dais algún tipo de cursos, seminarios? Sí, hay talleres cortos a lo largo de todo el año que se trabajan distintas cosas, o bien autoestima o bien relaciones. Y luego también hay un curso completo que dura los 9 meses, como un curso escolar, que es para el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces es un día a la semana. Lo hacemos a través de juegos, de una forma lúdica, siempre partiendo de la experimentación. O sea, no vamos ahí con teorías e historias, sino que a partir de la práctica, de la propia vivencia, vamos descubriendo cómo funciona nuestra neurología, vamos descubriendo cómo encauzar nuestras emociones, positivizarlas, vamos descubriendo cómo empezar a relacionarnos con los demás, porque se me ha olvidado decir una cosa muy importante también sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, todas esas habilidades junto con nuestras emociones nos van a abocar a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero no solo lo mejor de nosotros mismos, sino lo mejor de los demás también. Aprendemos a manejarnos con los otros desde la interdependencia, de saber que juntos ambas partes de alguna forma podemos ganar. Eso a veces es difícil cuando solo maneja una persona la información, pero no imposible. Entonces, digamos que aprendemos a crear puentes de entendimiento, a relacionarnos más desde las semejanzas que desde las diferencias, ¿vale? Pero ello no quita, como tú muy bien dices, que hay veces que cuando las cosas se han de dar, es decir, nosotros estamos juntos, bien con amigos, bien con pareja, bien con familia, con quien sea, ¿no? Vamos cumpliendo ciclos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y aunque sigamos creando esos puentes de entendimiento, no quita que hay veces que nuestros caminos han de tomar direcciones diferentes, ¿no? Y eso pero no dejarnos ese mal sabor de boca, ¿no? De decir, porque las cosas han quedado así de mal, ¿no? Sino que queden realmente mejor, ¿no? Aunque cada uno siga su camino. Sí, quizá ese mal sabor de boca o esa mala sensación todavía nos viene por una de las tres personalidades que has nombrado antes. No, del determinismo psíquico o ambiental. Más bien del ambiental, ¿no? Como que, por ejemplo, en una separación, mira qué lástima, se llevaban tan bien. Bueno, pero he disfrutado, he aprendido, se ha acabado mi ciclo y empiezo otro. Pero esto no está asimilado, o sea, no... Es muy difícil, sí. Y es muy difícil incluso vivirlo una persona con su propia trayectoria y su propio desarrollo emocional, de inteligencia emocional. Es difícil vivirlo, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Es decir, lo realmente que a veces hace daño es cuando nos anclamos a cosas que no funcionan. Eso sí que realmente hace daño, ¿eh? Pero claro, a veces pues parecer que por mantener esa paz o ese equilibrio aparente, pues estamos yendo en contra de nosotros mismos. Cualquiera que esté escuchando esta entrevista se podría plantear una pregunta, porque hablamos de inteligencia emocional como controlando ciertas... o puede aparecer que estemos controlando ciertos sentimientos, emociones, como pues esto no está bien porque me tengo que controlar o tengo que... ¿no? Parece que estemos dando ese mensaje. No, para nada, no es mi intención. Yo creo que no, pero no. La pregunta que puede surgir es, ¿la inteligencia emocional nos puede convertir en insensibles?
todo lo contrario, ¿no? Para nada. Para nada. Lo que pasa es que vivimos en un mundo dual, Alicia, ¿vale? Y eso no hay que perderlo de vista. Y como vivimos en un mundo dual, pues todas las cosas se pueden utilizar en el sentido que tú quieras utilizarlas, ¿no? Como dice un autor de programación neurolingüística, que es Laís Ribeiro, un cuchillo puede servir para muchas cosas. Puede servir, claro, para untar mantequilla, puede servir para cortar pan, incluso puede servir para matar. Quiero decir que, claro, que una persona pues habilidosa puede utilizar estas cosas para cosas a lo mejor. Bien, yo siempre estoy hablando de una inteligencia emocional en la que no haya juegos de poder, en que realmente no haya un yo gano, tú pierdes, sino que ambas partes ganen. Es que la pregunta tenía truco. Sí, no, pero por eso ahí habla ella del amor y tal, también, ¿verdad? Claro, pero si se le hago la pregunta muy directa ya es demasiado... Pues que ya luego saca conclusiones... Pues eso, ahí quería yo llegar. No, pero más que nada porque de esa manera parece que muchas se entendía, ¿no? Hay algunas cosas que se podía entender así, porque también sabes que hay mucho oportunismo en todos los terrenos. Por supuesto. Y siempre hay listos, lo que es listos, y que se aprovechan de circunstancias de las personas, de la bondad de otros o de lo que quieras, ¿no? Entonces esto como decir, bueno, yo soy bueno, pero no soy tonto, ¿no? O sea, que tampoco vamos a ir aquí de víctimas, claro, flagelaciones, no. Yo hay algo que siempre he postulado, ¿no? Y aquí voy a hacer mucho hincapié en el discernimiento porque podría dar lugar a interpretaciones erróneas, ¿no? Es que la verdadera sabiduría, como alguien reza por ahí, es saber lo bueno y lo malo y seguir fijándome en lo bueno. La ignorancia es saber solo lo bueno. Entonces, qué buena frase. Claro, pero claro, hay quien podría dar una interpretación errónea, ¿no? Y decir, bueno, entonces tú te fijas en lo bueno y lo malo y dices que te quedas en lo bueno. Pues no es verdad, te estás quedando en lo malo porque estás continuando una situación, ¿no? O estás rompiendo una situación, ¿no? Y no es así. Porque realmente uno ha de ser fiel a sí mismo. Pero claro, aunque yo no quiera algo en un momento determinado, no quiero un trabajo, no quiero una relación, no quiero una determinada situación en un momento determinado y yo pongo límites, yo me voy de buen rollo. Eso es lo que pretendo. Es decir, yo dejo ese trabajo o dejo la situación de vida en un momento determinado, pero lo dejo en paz conmigo mismo. Es decir, yo me he fijado en lo bueno y lo malo, pero va a prevalecer lo bueno cuando me vaya. No voy a quedarme con los malos, pero eso no quiere decir que no haya aprendido a defenderme y a poner mis límites, y os vuelvo a remitir a la primera metáfora que os conté del alacrán, Es decir, yo he de ser consciente de que la naturaleza del alacrán es picar, pero eso si no hubiera quiere buscado decir... un palo para sacar el alacrán hubiera sido mucho más no habría fácil. sufrido tanto por él. Claro, claro, buscas un palo y no te pica, pero bueno. Claro que sí. Es que dice que se aprende tropezando con la misma piedra, más de una vez. Eso dices que el ser humano... Sí, pero yo ahí, permíteme, Alicia, que discierna un poquito, ¿vale? Digo que dicen. Dicen, no sí, pero me encanta que lo hayas sacado al tema, ¿no? Porque puede decirse que se tropieza varias veces en la misma piedra, pero yo diría que no de la misma forma. Somos más inteligentes de lo que creemos para tropezar de formas diferentes. Entonces, aunque sea la misma piedra, ensayamos diferentes formas. O sea, a ver si me hago igual de daño dándome con el hombro. No. Ahora, a ver con el pie si duele igual. Claro. Uy, voy a estudiar la piedra por todos los recovecos. Claro. Hasta que al final aprendo hasta que al final salvarla. O la rompo. La rompo, de tanto golpe la rompo. Está bien esto, ¿no? Sí, es divertido. En todo caso, lo que te enseña no es el golpe, el dolor no es lo que enseña, sino el asimilarlo, la inteligencia emocional, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué ha pasado, no? Pues porque soy cabezota y me di con la misma piedra todas las veces, de cabeza y las que nos daremos, eso... Sí. Pero hay que ponerle un poco nota de humor. Vosotros que estáis ahí al otro lado ya lo sabéis, que estamos aquí. Si no, esto sería un poquito pues aburrido, y ya lo sabéis que ni la espiritualidad ni el desarrollarse como persona está enfrentado con el mal humor, al contrario. Efectivamente. Y bueno, pues yo creo que es un tema, bueno, pues que ahí da bastante que pensar, porque no es cómodo, ¿a que no es cómodo decir tengo este defecto y no me gustó nada? Porque hay muchas personas que se lo ven
Pero lo optan por coger y decir, yo, como el avestruz, meto la cabeza dentro de la tierra. Claro, claro que sí. Yo ahí también diría una cosa, que lo importante cuando nos vemos los defectos es aceptar que los tenemos, ¿no? Es el primer paso de la solución. Es el primer paso, porque cuando el universo es tan amoroso, por así decirlo, que no pretende que cambiemos, pretende simplemente que llevemos luz a nuestras sombras. Yo no sé si habéis... yo es que soy con las metáforas, ya os digo, siempre genial. estoy con ello. Nos encantan las metáforas. Pero hay un autor también por ahí que está diciendo, y muchos de ustedes a lo mejor lo conocen también, ¿no?, que dice algo así como que si esta habitación ahora estuviera completamente a oscuras, y ahí en el pasillo hubiera muchísima luz, cuando yo abro esa puerta, ¿qué ocurre? ¿Sale la oscuridad de aquí al pasillo o entra la luz del pasillo a esta habitación? Evidentemente entra la luz a esta habitación, ¿no? Entonces, con nuestros aspectos psicológicos, aquello que llamamos defectos y virtudes también, y que tenemos también muchas resistencias a reconocer nuestras virtudes, digamos que cuando entra la luz, que es simplemente el hecho de aceptar que eso está así, que soy así, pero estoy dispuesto a aprender, a flexibilizar mis conductas o mi forma de ver, de cambiar un poco mis marcos de pensamiento, entra la luz en esa oscuridad que hay. Y entonces, por arte de magia, surge el cambio. Es decir, uno a veces no es ni consciente de los cambios que está produciéndose en él mismo, ¿no? Porque desde esa aceptación, desde ese darme cuenta, desde ese tomar conciencia, lo que se nos está pidiendo en estos momentos a la humanidad es la toma de conciencia, el despertar nuestra conciencia, el saber qué se esconde detrás de esta máscara que creemos ser. Eso es lo que se nos está pidiendo en estos momentos. Pues ahí queda eso. Como habla esta mujer, ¿eh? ¿Qué máscara llevas Caray. tú? ¿Y tú qué máscara llevas? Pues aquí barbita, no sé. Bueno, pues yo os invito a descubrir qué máscara llevamos cada uno y sobre todo descubrirla para hacer ras y fuera, porque es mejor ir con la cara limpia aunque te maquilles un poco, pero bueno. Pues María José, muchas gracias. Gracias a Bienvenida. vosotros. Te emplazo para otro día a hablar de otra cosa. Encantada. Y bueno, pues eso, que tengas un feliz año que acaba de comenzar y que lo disfrutes.